Al virus lo frenamos entre todos. Yo me quedo en casa. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los SRT, trabajando con todo su equipo de manera colaborativa desde casa, te acompaña en esta cuarentena. En este compacto te presentamos la información más destacada que tenés que saber a esta hora. Coronavirus en Argentina. Cuarentena hasta después de Semana Santa. El gobierno nacional extendió la cuarentena hasta el 13 de abril. Lo anunció anoche el presidente después de reunirse con expertos y con los gobernadores. Permiso para circular. Certificado único desde el miércoles. Se debe gestionar en la página trámitesadistancia.gov.ar. Impacto económico. Aseguran que aumentó la asistencia a comedores. El ministro de Desarrollo dijo que hay personas que antes no iban y ahora se sumaron, y vecinos que iban menos y ahora tienen que ir más seguido. Violencia de género. Ya son 12 los femicidios durante la cuarentena y piden la emergencia. Convocan para hoy a las 18 a un ruidazo federal contra la violencia patriarcal. Extensión de la cuarentena. Schiaretti apoyó la extensión del aislamiento dispuesto por el presidente. El gobernador manifestó que es la manera de seguir protegiendo a todos los cordobeses y en especial a los sectores más vulnerables. Bloqueo de comunas. La justicia intimó a Yacanto a desbloquear el ingreso. El jefe comunal, Oscar Musumeci, había ordenado colocar montículos de tierra en la entrada del pueblo para evitar la circulación. Medidas económicas. Congelan alquileres y cuotas hipotecarias por 6 meses. El decreto del Gobierno Nacional alcanza a vivienda única urbana o rural, pensiones, alquileres a monotributistas, autónomos, pymes y cooperativas. Pandemia en Europa. España registra un ligero descenso de muertos y contagios diarios. El país continúa sumando muertos, aunque a un ritmo más lento, tras registrar 812 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Pandemia y solidaridad. Rubén Rézola decidió donar su beca. El integrante de la selección de canotaje entregará el ingreso único de 10.000 pesos que el ENAR le da a los deportistas de su programa para combatir el coronavirus. Coronavirus en la provincia. Falleció una mujer en la cumbre e investigan si fue por el virus. Fue internada el viernes en el Hospital Domingo Funes. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Central de la provincia. Violación de la cuarentena. El ministro Mosquera habló de los controles. Se detuvieron 3.600 personas, de las cuales un 90% eran de género masculino, mientras que se incautaron 81 automóviles. Ventana de tiempo. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri, habló de la cuarentena. El titular de la Casa de Trejo sostuvo que es un tiempo que no tuvieron otros países del norte, tiempo para prepararnos, para trabajar, para tener probablemente nuevas terapéuticas. Judiciales. El Colegio de Abogados pidió que se suspenda la Feria de Julio. Desde la entidad remarcaron la necesidad de continuar con el servicio de justicia. Más médicos contra la pandemia. Un centenar de argentinos volvió de Europa para trabajar en la pandemia del coronavirus. Tras los 15 días de cuarentena, los profesionales se sumarán a las tareas para asistir a contagiados de coronavirus. Controles por la pandemia. Desde hoy se incrementan los controles policiales en Córdoba. Lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, quien agregó que en Semana Santa se realizará un operativo especial. Afiliados al PAMI, comienza la campaña de vacunación contra la gripe. Desde hoy, 752 farmacias de toda la provincia vacunarán a los afiliados. La vacuna se aplicará fuera del horario de atención para evitar aglomeramientos. Boleto sanitario. Empleados públicos piden transporte gratuito. El CEP denunció que administrativos, personal de maestranza y otros trabajadores no se les permite viajar gratis en urbanos e interurbanos. Despidos y condena. Fernández apuntó contra Techint. El presidente dijo que Paolo Roca es uno de los empresarios más millonarios del mundo y que esta vez le toca colaborar. Cuarentena y medidas preventivas. La salida del aislamiento será gradual, escalonada y cuidadosa. La secretaria de Acceso a la Salud dijo que cuando termine el primer periodo de incubación tendrán un panorama más claro sobre la transmisión.
Capacidad en salud. Terapia intensiva ocupa menos del 1% de las camas. El gobierno informó que por el momento hay 53 camas ocupadas de las 8.560 disponibles en el sistema público-privado de salud. Vacunación antigripal. Comenzó la campaña de vacunación contra la gripe en Córdoba. El PAMI informó que los jubilados deben sacar turno para asistir a las farmacias para su aplicación de manera gratuita, pese a la recomendación de evitar la circulación en medio del aislamiento obligatorio. Diagnóstico de coronavirus. Distribuyen 35.000 reactivos en todo el país para acelerar el diagnóstico. El Ministerio de Salud de la Nación descentraliza el análisis del Instituto Malbrán en las 24 jurisdicciones del país. Proteger el empleo. La Confederación General del Trabajo inició gestiones ante el Gobierno Nacional para reclamar que se prohíban las suspensiones y los despidos, todo frente a la extendida cuarentena general para evitar la propagación del coronavirus. Bancos flexibles. Las autoridades del Banco Central y de áreas de gestión económica y social del gobierno analizan de qué manera disponer de una flexibilización. Se anunciaría la apertura de sucursales bancarias en un horario determinado para permitir que los jubilados y pensionados puedan retirar el dinero de sus haberes. Italia esperanzada. Caen fuertemente los contagios y están aumentando el número de recuperados. Los números de nuevos casos cayeron en el país europeo, no obstante, hubo 812 en las últimas 24 horas. Respiradores con tonada. La crisis por el coronavirus permitió redescubrir 2 empresas cordobesas que producen respiradores. De las 5 empresas productoras en Sudamérica, las únicas 2 de Argentina están en nuestra ciudad. Se trata de un equipamiento clave frente a la pandemia. Crisis en pandemia. Ya se anotaron más de 7 millones de personas para cobrar el bono de 10.000 pesos. Es el ingreso familiar de emergencia para desocupados, trabajadores informales y monotributistas de categorías bajas. Se empezará a pagar a fines de esta semana o la próxima. Permiso dificultoso. Se cae intermitentemente la página para tramitar el permiso de circulación. Se trata de un certificado único que comenzará a regir a partir del miércoles y que será obligatorio. Reemplazará a los vigentes hasta ahora. Contagio de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud concluyó que el coronavirus no se transmite por el aire. El organismo internacional insistió en que por eso no es necesario utilizar barbijos en espacios públicos. Sin velorios en España. El gobierno de España prohibió los velatorios y otros cultos religiosos fúnebres. En ese marco, el Ministerio de Sanidad restringió a un máximo de 3 familiares la presencia en entierros o cremaciones, buscando limitar el contagio. Ya funcionan los COE. El Centro de Operaciones de Emergencias de Río Cuarto inició sus tareas. Es el primero de los 7 que serán habilitados en los próximos días en distintos puntos del territorio provincial por el avance del coronavirus. El vicegobernador Manuel Calvo, acompañado del ministro de Salud Diego Cardoso y demás ministros del gabinete, lo pusieron en funcionamiento. Los de 5 valen. Extienden el plazo para canjear los billetes de 5 pesos. El Banco Central de la República Argentina resolvió prolongar hasta el 29 de mayo la acreditación en cuenta o el cambio de la moneda. Los bancos podrán depositar hasta el 31 de agosto. ITV cerradas. Las plantas de inspección técnica vehicular seguirán cerradas y prorrogan las obleas hasta el 12 de abril. La concesionaria local de ese servicio adhirió hacia el decreto que extendió la cuarentena hasta el domingo de Pascua inclusive. Retrocede la economía. La actividad económica retrocedió un 1,8% interanual en enero. El INDEC además consignó que la economía bajó un 0,1% respecto de diciembre del año 2019. Ayuda del ejército. El ejército ampliaría su ayuda social a Rosario y a 2 municipios bonaerenses. El arribo de las Fuerzas Armadas se produciría en San Martín y Moreno dentro del operativo de contención social que lanzó el Ejecutivo. Difundía fake news. Iniciaron una causa penal a un hombre en Misiones por difundir noticias falsas. Se trata de un hombre de 34 años quien divulgó un audio que afirmaba que la mitad de la población de Bernardo de Irigoyen tenía coronavirus. Quédate en casa. Nosotros te acompañamos con nuestra programación. En minutos regresamos con más información. Todo lo que pasa mientras pasa.